Bueno, escuchando el nuevo disco de Monocordio, uno empieza, no sé si me pasa con todos los discos, sino que este disco me lleva a un estado, yo creo que adolescente, a un estado, soñador, a un estado de paz, creo yo, hasta que empieza Tóxico. Y ahí me trae exclusivamente a la realidad. ¿Cómo haces? Precisamente una de las cosas que quería preguntarte también era que no siempre son los mismos músicos, que pareciera ser que Monocordio es como un derrame de tu creatividad, ¿no? Sí, Monocordio, bueno, nació siendo un alter ego, Ajá, es decir, una versión de mí mismo que cuando lo creé yo, igual que ahora, estaba muy metido en política, escribiendo de política y me parecía que el público no iba a relacionar al cantante o compositor de canciones de amor con el crítico político. Ahora, 20 años después, no sé, la gente creo que lo entiende más fácilmente que yo soy un poco así, pero sí. al principio no. Y bueno, siempre ha sido así, las canciones de Monocordio las compongo yo, las arreglo yo, las imagino, pero en cada momento, a lo largo de estas 2 décadas, pues me he rodeado de diversos músicos que admiro, que habitualmente son mis amigos y que me ayudan a que suene como yo siento que debería sonar. Alguna vez he tenido una orquesta, alguna vez he tocado con un cuarteto de cuerdas, alguna vez estuve con los hermanos Alonso y Chema Arriola, y bueno, ahora tengo una banda increíble que formé pensando en el sonido que tiene este disco, que efectivamente, salvo Tóxicos, aunque esa desde otro lado, es un disco que conecta mucho con, sí, con un niño de 52 años que no ha Sí. perdido la capacidad de asombro, la capacidad de enamorarse, de fracasar, de no ejercer demasiado control sobre la vida, y que me gusta porque sí descubro que no he perdido esa capacidad de asombrarme ante lo cotidiano, de enamorarme a veces a lo tonto, pero nunca se enamora uno a lo tonto, aunque lo sea, ¿no? Ajá. Es cierto, también esa parte del control, digamos, ¿no? Una cosa que uno ve es que tú tienes un control sobre tu vida misma, digamos, ¿no? Y uno debería tener el control sobre la vida misma de uno, finalmente, ¿no? Es cierto que ayer ganó Trump, pero podemos tranquilamente ponernos una canción de amor y armar todo un escenario que nos impida, digamos, tener esa rabia terrible que tenemos frente a algo que no podemos resolver. Sí, totalmente, Mónica. Y en ese sentido yo creo que yo no sé si soy o muy inocente o quizás todo lo contrario. Yo creo que al final nuestra salvación a este mundo, que puede ser verdaderamente hostil, vacuo, ¿no? Sin sentido, para mí la salvación es el cuento que tú te cuentas de que Claro. la obra de teatro de la vida en la que cada uno está. Yo tengo amigos que la obra o la narrativa o el cuento de su vida es una tragedia, ¿no? Incluso amigos escritores que sus libros solían ser muy trágicos y algunos han terminado su vida trágicamente. Mm. A mí la tragedia ya como que la viví mucho en carne propia de niño, viví mucha cosa fea. A mí me gusta la comedia, me gusta hacer reír, me gusta sorprender, me gusta la literatura fantástica y me cuento mi vida como si fuera yo un personaje de mi cuento. Y tú lo has visto porque a veces mantengo un optimismo que algunos de mis amigos los conflictúa, que me dicen, ¿cómo puedes? Sí. Bueno, porque ya hay demasiados optimistas y sé tener esta posición ante la vida no es porque la vida me trate mejor que a otros, es una decisión, es una postura política, ¿no? La alegría, la ternura, me parece que es una postura política. Ajá. También es cierto que tus amigos, tus enemigos incluso me dicen cómo me gusta Fernando Rivera Calderón, pero políticamente, ¿no? Entonces me da un poco esa sensación de que siempre guardas esta cosa de poeta, esta cosa de creador, frente incluso a tus propios enemigos. Sí, bueno, pues no busco complacer a nadie, ¿no? Respondo a mi voluntad. Me sorprende que algunos amigos que son muy liberales y muy progresistas y muy estudiados no puedan entender que alguien piense diferente a partir de su Claro. experiencia, de su conocimiento y que asuman
pues que a mí me han comprado, ¿no? Que yo Mm, recibo dinero, algún beneficio. Eso sí me ofende, porque mm. tengo una carrera que además nos conocemos desde hace muchos años. Muchos Nadie años. puede negar su trayectoria, su prestigio o su desprestigio. Y ahí sí yo digo, bueno, yo estoy en esto por convicción. Los artistas que más admiro en la vida han mantenido una postura política a veces radical que les ha costado mucho en términos artísticos, porque pues también sería muy cómodo para mí, como lo hacen el 90% de mis colegas, ahorrarse su postura política y navegar bien con todos, ¿no? En mi caso no, yo tengo muy claro cómo me imagino mi país, cómo sueño mi país, soy parte, me siento parte de un movimiento que actualmente ha llegado al poder, pero pues es un movimiento que venía de la resistencia y de confrontar a un poder que verdaderamente fue muy nocivo para este país. He perdido amigos, he ganado muchos otros, pero lo que sí tengo claro es que, por un lado, yo no vengo aquí a tirar netas, yo doy mi opinión, soy un músico, como artista y como opinante, no tengo la verdad, me puedo equivocar, pero tampoco busco atacar a nadie, ¿no? O sea, sí, yo creo en el diálogo, creo en la empatía, y bueno, si hay alguien que ya no se quiere sentar conmigo a la mesa porque pienso distinto, básicamente, pues pues ya cada quien y sus fanatismos y sus filias y sus fobias, ¿no? Sí, también es cierto que hoy presentas lo que vas a hacer el 30 de noviembre y me pregunto cuál es la persona que después de finalizado el hueso criticabas muchísima de la censura que había ahí y la persona que es ahora que vas a presentarte el 30 de noviembre con tu grupo. Yo, al menos que te conozco, no siento para nada esa diferencia, digamos. ¿Tú la sientes? No, yo me sigo sintiendo el mismo, pero claro, he vivido una cantidad de experiencias Claro, que sí creo que me han hecho otra persona de claro, la que estaba en el hueso. Por ejemplo, en el hueso era un comunicador que creía mucho más en el concepto de ser objetivo y de ser imparcial y de que si vas a criticar a uno, tienes que criticar igualmente al otro, como si el contrapeso lo tuviera que poner uno como crítico, claro. independientemente de lo que pasara afuera, ¿no? Ya he tenido muchas reflexiones al respecto, pero el haber trabajado, por ejemplo, en el grupo de Televisa, con el grupo Prisa, sentir y escuchar las presiones en los altos niveles para que no dijéramos que íbamos a votar por López Obrador o para que no expresáramos ciertas opiniones, ver los intereses económicos que había ahí, la manera, trabajé con Carlos Loret, trabajé con Carmen Aristegui, he trabajado con muchos colegas, amigos, otros ex amigos, y toda esa formación y esa experiencia me permite ser el Fernando Rivera de hoy, que Sí. tiene una postura política muy clara en base a esa experiencia y pues que también tiene este otro lado artístico donde puedo hablar del amor, del desamor, de mis experiencias más personales con música, pero sin dejar de lado al otro, ¿no? O sea, de hecho, pues para mí tocar en el Alicia tiene mucho que ver con lo político, este espacio que se acaba de reinventar, que es un espacio más popular para la música. Yo sí como que tengo una conciencia ahora mucho más clara que antes de que la música tenemos que llevarla a la gente y no solo que todos aspiren a gastarse el dinero que no tenemos en conciertos carísimos, ¿no? Qué bueno que existan, pero tenemos también que atender a toda la gente. Sí, yo me pregunto cuántos tendrán créditos por esos concertazos, ¿no? Claro, me hubiera gustado mucho ir al de Paul McCartney, por ejemplo, ¿no? Claro. Aunque digo, bueno, ya fui, ya sé lo que es una cosa maravillosa, pero hay muchísima música alrededor que no cuesta eso. Hay música increíble, pero sí creo que así como la industria musical ha crecido mucho, OCESA, todo esto, y que a mí me da gusto que pase, pero sí creo que el terreno de lo público, que creo que la parte de cultura de la Ciudad de México y federal, como que han propiciado otra vez que los músicos tomemos las plazas, que salgamos a las calles, que no nos quedemos confinados a los teatros o a los espacios culturales que son pocos, sino que más bien nos salgamos de ahí y que llevemos el arte pues a donde el arte se necesita más, ¿no? Que a mí me queda muy claro, no tanto por la música de monocordio, sino por el cabaret, que
pues en las zonas donde hay más necesidades económicas, más problemas sociales, es donde la gente valora mucho más un espectáculo artístico. Ujú. Yo cuando cumplí 50 pensé que bueno, que ya estaba todo terminado, digamos, ¿no? Ya, ¿No? y realmente la vida me fue enseñando que no, y el otro día que murió Quincy Jones, yo Oh, dije, bueno, qué bueno que fue mi época, fue Thriller, fue Michael Jackson, fue Quincy Jones, un hombre al que entrevisté, eso fue uf, una cosa increíble, genio total. pero al mismo tiempo tengo mi Spotify con el chamán que este eh, todo lo nuevo lo pone ahí, digamos, ¿no? Entonces digo, no parece que la vida haya terminado, porque la música sigue, sigue y sigue, ¿no? Y hay desafíos, ¿no? Que a mí me gusta mucho. Eh, lamento, el envejecimiento me parece ser el viejito que a mí me decía de joven, ay, esa música que oyes no se entiende, está raro, es ruidosa. Bueno, ya amigos de mi generación ya son ese viejito, ¿no? Entonces yo Claro, trato de estar abierto, tengo dos hijos, bueno, claro, jóvenes, convivo con muchos jóvenes por la música. Y sí les pido que me expliquen un poco, porque no que, digo, reconozco que Bad Bunny quizás nunca va a ser mi favorito, pero también reconozco que tiene cosas que me han llamado la atención y que me gustan. claro. Actualmente estoy escuchando a Catriel y Paco Amoroso, que nos tiene Ah, fascinado este dueto argentino de loquitos que nos recuerdan a Ilia Kuriaki y a otros sí. proyectos. Y claro que sí, Dua Lipa es una maravilla, amo a Dios. Dua Lipa, tremendamente amo Ah, a Dua Lipa y a Rosalía y a Z sí, Tangana, pero no dejo de escuchar a Quincy Jones, ni a Frank claro, Sinatra, ni a Os Mutantes, ni a Caetano Veloso. Es decir, creo que para los que amamos la música, lo comentaba la otra vez con un amigo, nunca habíamos vivido un momento mejor, los melómanos y melómanas, que este, porque podemos disponer a partir de alguna aplicación o plataforma de la música de todo el mundo. Puedes escuchar música de Oriente Medio, de África, del siglo XX, del siglo XIX, grabada años después. Es decir, es un abanico que si conoces un poco y sabes navegar, es infinito. claro, eso es cierto. Van las dos últimas preguntas. La primera es preguntarte que el cabaret ha influido en tu música. Lo veo por algunos acompañamientos, algunas cosas circenses que hay dentro de las canciones. Por supuesto que me gustaría que me explicaras tóxico también en esta respuesta. Sí, el cabaret ha sido mi gran universidad de la vida, ¿no? Ajá, Yo la primera parte de mi vida me preparé de manera académica y estudié comunicación, estudié historia y estudié filosofía, pero nada me enseñó tanto como los 10 años que pasé cercano a las Reinas Chulas, primero a Marisol Gacé, luego a todas las demás. Ahora convivo casi como una hermanita con Nora Huerta, pero aprendí mucho haciendo cabaret con ellas, aprendí mucho de ellas y de todos los personajes locos y bueno, ahí también me desvelé y creo que envejecí 30 años en 10, pero la verdad es que no lo cambiaría por nada ese aprendizaje. Y claro que esa capacidad de improvisación, del humor, de reírse de uno mismo, tiene que ver mucho con esos aprendizajes. Y bueno, justo eso tiene que ver con Tóxicos, porque es una canción muy curiosa que salió de experiencias personales, pero tratando como de tomarlas con sentido del humor, pero a la vez reconozco que es un tema como delicado en México y en nuestros países, porque la toxicidad puede ser tomada como un chiste, así como la planteo en la canción, o puede terminar en los asesinatos que diariamente vemos en los medios. Yo creo que la canción es clara a qué se refiere y a qué tipo de toxicidad se refiere, pero debo confesarte que pensé no incluirla en el disco y le pregunté a algunas ay, amigas, yo incluso pensé que periodistas, iba a ser el primer single, porque pues me fascinó, por supuesto es que un me fascinó. sencillo, fue el segundo sencillo del disco, le ha ido muy bien, tiene muchas reproducciones, o sea, creo que es un sencillo natural. El día que la estrené en el Teatro de la Ciudad, la cantó todo el teatro sin conocer Bueno, la canción, la estaban cantando. Entonces, sí, pero, o sea, invita a la reflexión, aunque aparentemente es un sí, chiste, es una canción que no es inocente y que yo sí quisiera que la escuche, así como nos podemos divertir y asumir yo la hice también pensando en que mucha gente que se las da de que no es tóxica y que señala a los sí, tóxicos,
a veces son mucho más tóxicos que los tóxicos. Entonces, nadie está libre de pecado en este mundo de toxicidades y venenos. Sí, vamos a cambiar el tema, por supuesto. Este, aunque es una influencia más del cabaret. Y bueno, la última, ¿qué va a pasar el 30 de noviembre, Fernando? Bueno, pues será el estreno mundial de de las canciones de este Mm, nuevo disco. No las hemos tocado, bueno, salvo Tóxicos, no ajá. las hemos tocado en vivo, entonces me emociona mucho con esta bandota que traemos, que es Eddie Vega en la batería, Baldomero Jiménez en el piano, va a tocar esta vez Eliezer Díaz el bajo, Fernando Emmet la guitarra, Bárbara Riquelme en los coros, Ángel Leal en la trompeta y Aldo Max en el clarinete como invitado especial. Y pues va a ser un recorrido por las nuevas canciones, pero también por algunas canciones, algunas de las clásicas y otras que nunca toco, porque ya llevo muchos años tocando y a veces uno entra en zonas de confort que repites ya siempre las mismas canciones porque son las que le gustan al público y ya como que me cansé un poco y como que creo que es una buena oportunidad para tengo casi 100 canciones en el repertorio de Monocordio. Bueno, pues para escoger algunas otras y mostrarlas y Claro. desarrollarlas. Y creo que va a ser una velada muy divertida. Invité a unos amigos, amigues muy jóvenes que se llaman Dalton. Es Ajá. una banda pues, de aquí de la ciudad muy, muy interesante. Entonces ellos van a abrir el show y luego estaremos nosotros en este escenario precioso que es el Alicia. Acabo de ir a ver a Steven Brown y es un lugar precioso. Es un lugar precioso, sí. No, no he ido todavía. No, pues ya Ah, estarás, ya voy a dices ir el ahí. 30. Claro que Much- sí, Mónica. Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo enorme. Abrazo. Felicidades. Gracias.